Estudiantes y trabajadores son parte de la gesta por el cambio en Venezuela. Al menos 6 estudiantes y un profesor de psicología de la Universidad Central de Venezuela se encuentran entre los 1.900 detenidos tras las protestas contra el fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Los integrantes de la principal casa de estudios de este país son uno de los variados sectores que conforman la unitaria gesta por el cambio en Venezuela. Las organizaciones estudiantiles venezolanas tuvieron una participación activa en la promoción de la inscripción de nuevos votantes, tarea correspondiente al Consejo Nacional Electoral, CNE, que en esta oportunidad el organismo no realizó. Las redes sociales se llenaron de videos elaborados por estudiantes explicando la importancia de la inscripción de los jóvenes en el registro electoral, apenas cumplieran los 18 años, y también de acudir a votar. Pero la participación de los estudiantes no solo quedó reducida a la UCB. El mismo día de las elecciones, los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad, en la que se forman efectivos policiales, denunciaron que efectivos del Plan Militar República y miembros del CNE les obligaban a efectuar el voto asistido para verificar así que lo hicieran por el gobierno. Tras los comicios, se denunció incluso la desaparición de al menos 25 estudiantes de esa casa de estudios. Denuncia similar efectuaron los estudiantes de la Universidad Arturo Michelena, en el céntrico estado Carabobo. Los alumnos denunciaron que las autoridades de esa casa de estudios se infiltraron en un chat estudiantil y amenazaron a quienes se pronunciaban contra el fraude con castigos diversos, entre estos la expulsión. Al menos unos 60 estudiantes de esa universidad resultaron afectados por estas medidas, según periodistas que investigaron la historia inédita en centros de estudios superiores en Venezuela. Además de los estudiantes, los trabajadores, y más específicamente los aún sindicalizados, son protagonistas también de primera línea en la lucha política opositora venezolana, casi desde el inicio del gobierno bolivariano. Un episodio que poco se recuerda fue la negativa de la estatal Petróleos de Venezuela a aumentar salario en la discusión del contrato colectivo petrolero en el año 2000. Para concretar la firma, en las condiciones que quería, el gobierno impulsó la creación de un sindicato paralelo, práctica que se haría frecuente más adelante. Pero incluso ese sindicato logró acordarse con las fuerzas sindicales tradicionales para defender el aumento que finalmente se logró. Este revés fue, a mi juicio, la primera gran derrota del gobierno bolivariano. No obstante, el experimento sirvió al gobierno para cimentar en el futuro la política de sustitución de sindicatos independientes por otros afines al gobierno en todas las áreas, garantizándose así por algunos años el control de conflictos laborales. Pero, según un informe reciente de Provea, unos 120 líderes sindicales fueron apresados desde el 2013 al 2023, periodo durante el cual se registraron también 30.000 protestas laborales, justo los años que ha gobernado el actual mandatario Nicolás Maduro, ex dirigente sindical del Metro de Caracas. Es bueno recordar que desde marzo de 2022 el salario mínimo y la pensión de adultos mayores se mantienen en 130 bolívares al mes, unos $3,5 al cambio actual por la hiperdevaluación de la moneda local. Entre los gremios afectados por las detenciones figuran los de la siderúrgica del Orinoco, al sur del país, los sindicatos de empleados públicos, de educadores
y los gremios de la salud, entre otros. Un caso emblemático es el de Rubén González, secretario general del sindicato Ferrominera del Orinoco, quien fue detenido en varias oportunidades por participar en protestas laborales, la última de ellas condenado a más de 5 años de cárcel por un tribunal militar. También Provea señala que en 2023 fueron condenados a 16 años de prisión 6 trabajadores por su lucha social. Ellos son Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrino. La condena, como suele suceder, es por conspiración y asociación para delinquir. Casos como estos demuestran que la judicialización no solo ha afectado a los opositores políticos, sino también a los dirigentes sindicales en Venezuela. Asimismo, son frecuentemente amenazados con procesos o directamente judicializados trabajadores de la salud y de la educación. Aunque el tema de la libertad de información lo hemos abordado anteriormente, es justo recordar que al menos 25 trabajadores de la prensa fueron detenidos por ejercer su trabajo después de los comicios que ganó el diplomático Edmundo González Urrutia, según los únicos resultados detallados divulgados hasta ahora. El gobierno de Maduro, que ha envuelto al país en una crisis económica, social y política sin precedentes, ha generado la salida de casi 8 millones de venezolanos, no reconoce esa victoria y se proclamó ganador para un tercer mandato. En próximas entregas seguiremos contando acerca de la variada base social de las protestas opositoras al gobierno actual de Venezuela.